Bueno, viendo que ya son y 20 y que no sé si se va a sumar más gente, vamos a empezar. El artículo que habíamos quedado era el artículo 219, entonces tendríamos que ir al artículo 220. ¿Estamos de acuerdo? El artículo 220 dice: se impondrá prisión de 6 meses a 2 años al que violare los tratados concluidos con naciones extranjeras, las treguas, los armisticios acordados entre la República y una potencia enemiga y entre sus fuerzas beligerantes o los salvoconductos debidamente expedidos. Recuerden que estamos en el marco siempre de la relación que tiene la nación argentina para con una potencia extranjera. ¿Sí? Este es el marco conceptual de todos los delitos de los que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, el bien jurídico protegido, en palabras de Dona, es el peligro de represalias, ¿sí? O sea, lo que lleva en sí mismo un peligro de una vuelta a una guerra, o de acciones, perdón, que pueden afectar a los habitantes. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la acción típica? Por supuesto que esta norma requiere, al igual que la del 214, la existencia de una guerra previa. ¿Sí? Pero que en el estado actual, en el momento actual donde se comete el delito del 220, esa guerra fue sofocada, ya sea por una tregua o por un armisticio. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, las acciones típicas son, primero, que existe un estado de guerra recién concluido, ya sea por un tratado. Generalmente, cuando se termina una guerra, lo que hacen los países es firmar un tratado de paz, lo que se llama tratado de paz. ¿Sí? Y el segundo presupuesto para que esta acción sea cometida es que haya un estado de guerra y una tregua o un salvoconducto. Un salvoconducto es un lugar donde se permite a las naciones trasladar cosas. ¿Sí? ¿Me siguen más o menos cuál es la idea de este delito? Entonces, el autor, Dona, que es el que yo seguí para este artículo, dice que se requieren 4 presupuestos. La violación de los tratados concluidos con potencias extranjeras. Estos tratados son los famosos tratados de paz. ¿Sí? La violación de las treguas o armisticios acordados entre la República y una potencia extranjera. La violación de las treguas y armisticios acordados entre las fuerzas beligerantes, léase, entre la Argentina y otro país, ¿sí? Y la violación de los salvoconductos debidamente expedidos. Bueno, el autor sostiene que se trata de Discúlpame, perdóname, ¿esas serían las acciones típicas? Esos son los presupuestos para las acciones típicas. Los presupuestos, bien. Para que sea la acción típica en realidad está en el artículo, te lo voy a leer de vuelta el artículo, es violar los tratados concluidos. O sea, la acción típica es la de violar los tratados concluidos. ¿Sí? O los salvoconductos o lo que sea. Bueno, ¿qué se entiende por tregua y armisticio? Esto es una cosa que es un elemento del tipo, que son las suspensiones convencionales de las operaciones de la guerra. ¿Sí? La tregua en sí misma es una suspensión a un motivo circunstancial. Pero en cambio el armisticio tiende a una suspensión de las hostilidades con el fin de dar término a la guerra. ¿Entienden la diferencia entre una cosa y otra? Hola. Matías, ¿entendés la diferencia entre una cosa y otra? La tregua es una pausa momentánea y el armisticio es una pausa, pero con la finalidad de concluir la guerra. Exactamente, esa es la diferencia. Esa es exactamente la diferencia que hay dentro. Y por supuesto, la acción típica que está detrás de la violación de la tregua del armisticio es, como dice la norma penal, es la violación, o sea, el quebrantamiento de las cláusulas establecidas para el cese de las hostilidades, sean permanentes o sea con el fin de lograr una pacificación. ¿Sí? ¿Sigo? Dona sostiene que la violación de las treguas y los armisticios acordados entre las fuerzas beligerantes de mar y de tierra, este caso es el mismo que el anterior. O sea, tiene que haber una violación. Y solamente se debe decir que hay una ley o una omisión que se debe a la antigüedad del Código Civil. En las sucesivas reformas que no vieron que se ha creado la Fuerza Aérea, y esta puede contraer antes vistas, porque o sea, en la norma no está prevista la Fuerza Aérea. ¿Sí? Y finalmente, en el cuarto supuesto, que es el que yo les leía hoy, que es la violación de los salvoconductos debidamente expuestos,
el autor menciona que los salvoconductos son los documentos de autorización de tránsito por las zonas de guerra. Puede existir que Argentina esté en guerra con otro país y se haya firmado un salvoconducto por el cual pueden transitar, por ejemplo, las personas sin ser agredidas. El sujeto que viole o quebrante ese salvoconducto quede inmerso dentro de la figura típica del 220. ¿Sí? Por supuesto que es un delito doloso de peligro abstracto. ¿Por qué? Porque como se configura con la sola violación del tratado, ¿sí? ¿Se entienden por qué es de peligro? Porque no necesita un resultado, sino la sola violación del tratado ya implica la lesión, ¿sí? Independientemente de que eso genere en una consecuencia posterior. ¿Entienden esto? Ahora, fíjense que al final del artículo 220, que lo estoy buscando en este momento, lo perdí, acá está. Si el hecho fuere cometido por un militar, el mínimo de la pena se elevará 1 año y el máximo de la pena se elevará a 5. O sea, es un tipo penal que requiere que la comisión, el 220, segundo párrafo, o último punto, requiere que la comisión de esta violación de los tratados, armisticios o tregua sea cometida por un militar. No tiene mayores explicaciones esto, entienden más o menos de qué trata. Vamos con el artículo 221, que lo perdí, acá. 221. Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las inmunidades de un jefe de Estado o el representante de una potencia extranjera. Acá, siguiendo siempre a la línea Gargulio, lo que se dice es que lo que está detrás de esta norma penal, lo que está en juego detrás de esta tipificación, es la relación pacífica y correcta del Estado argentino con otros estados. Por eso se sanciona específicamente violar las inmunidades de un jefe de Estado o el representante de una potencia extranjera. ¿Sí? Vamos a ver qué trata esto. Se trata de un delito común que lo puede cometer cualquier persona. ¿Sí? Que no detente facultades jurisdiccionales. ¿Esto qué significa? Que no sea un juez. ¿Sí? Paradona, que tiene una visión más restringida de esto, dice que el sujeto activo solo puede ser aquel que puede violar las inmunidades de que un simple particular no puede ser autor de este delito. Agrega que solo puede incurrir en este delito la persona dotada de autoridad pública que desconoce alguno de los aspectos de la excepción de jurisdicción contenida en la inmunidad. Y con relación al sujeto pasivo, solo pueden ser aquellos que, conforme a los tratados internacionales, tienen lo que comúnmente se denomina inmunidad diplomática. Hay una discusión acá que yo la voy a explicar muy someramente, si es que el sujeto pasivo de este delito, es decir, aquel que tiene la inmunidad diplomática, tiene que encontrarse o no dentro del territorio argentino. ¿Entienden cuál es la discusión? Porque mucha doctrina decía que el sujeto pasivo de este delito, es decir, aquel que tiene la inmunidad diplomática, podía ser una persona que no esté en la Argentina. ¿Sí? Pero acá tenemos un problema de jurisdicción, porque entonces significaría que el sujeto activo debería estar por fuera de la Argentina. Entonces, la mayoría de la doctrina, y en especial Dona, dice que necesita que el sujeto pasivo de este delito debe encontrarse dentro del país. Se trata de una figura dolosa que no requiere ningún resultado. O sea, no requiere que se rompa la relación entre el país, o sea, entre la Argentina y el país del cual la persona tiene inmunidad diplomática. ¿Sí? No se requiere semejante cuestión. Bueno, se sostiene que el delito tiene que estar relacionado con el sentido funcional de la persona que tiene la inmunidad diplomática. Por eso se entiende que no tipifica el delito el particular que comete una estafa o roba a quien podría ser la persona que está con la inmunidad diplomática. ¿Se entiende esto? O sea, la violación en la inmunidad diplomática tiene que ver con las funciones para cuales esa persona se le dio inmunidad diplomática. ¿Sí? O sea, para el sujeto pasivo. Si a ese sujeto pasivo, un particular, lo roba o lo estafa, por ejemplo, que son los dos ejemplos más claros, no está cometiendo la figura del 221. Está cometiendo robo o estafa. ¿Sí?
¿Por qué? Porque no se ve afectado el aspecto funcional de la característica del sujeto pasivo. ¿Les queda claro eso? Artículo 222. Será reprimido con reclusión o prisión de 1 año a 6 años el que revelare secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad o a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la nación. En la misma pena incurrirá el que obtuviera revelación del secreto. Será reprimido con prisión de 1 a 4 años el que públicamente ultrajare la bandera, el escudo, el himno de la nación o los emblemas de una provincia argentina. Esto ya les adelanto, no se entiende por qué está acá este tipo penal. Si la revelación u obtención fuese cometida por un militar en el ejercicio de sus funciones, el término de la pena se elevará a 3 años y el máximo de la pena se elevará a 10. Con relación al bien jurídico hay una discusión. ¿Qué es lo que trata de proteger? Por un lado hay cierta doctrina que dice que lo que se busca es proteger la seguridad exterior de la nación. Mientras que otra parte de la doctrina afirma que lo que se protege acá es la seguridad de la nación en sí. No la seguridad exterior exclusivamente, sino la seguridad de la nación. Dona dice que en realidad lo que se protege es la seguridad de la nación, que se vería violentada si el sujeto activo revelare unos secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad. Cuando se refiere a la seguridad, lo que dice Dona es que como se refiere a la seguridad, no se está refiriendo a la seguridad exterior de la Argentina, se está refiriendo a la seguridad. Yo estoy de acuerdo con esto, ¿sí? Porque lo que está tratando de proteger el legislador con esto es que el sujeto activo entregue o revele ciertos secretos que hacen a la seguridad de la nación, y esos secretos pueden ser políticos, tecnológicos, militares o industriales. ¿Sí? Si me siguen, puedo analizar una de las cosas, una de las condiciones. Para ustedes, ¿qué es un secreto? Cuando la norma penal habla de secretos industriales, tecnológicos, políticos, ¿qué es lo que está protegiendo? ¿Qué les parece que es un secreto? Vamos a hacer interactiva la clase. ¿Por ahí alguna cuestión relativa a ese ámbito, sea tecnológico o militar, que solo puedan saber las personas que están ahí? ¿No? Bien, eso es un secreto. En palabras de la doctrina, el secreto es un hecho que se mantiene en reserva por entenderse que ello afecta a los intereses nacionales. O sea, es algo que la Argentina quiere guardar para sí, que no se enteren los demás. Por eso castiga la revelación de ese secreto. ¿Sí? Pero por supuesto, esto tiene que ver siempre con la seguridad de la nación. ¿Sí? Lo que más me interesa que sepan es qué se refiere al secreto militar. Porque después la cuestión política es más fácil de entender. ¿Pero qué se refiere al secreto militar? Se refiere a toda noticia, informe, material, proyecto, cualquier otra cosa que en interés de la seguridad nacional y de sus medios de defensa debe ser conocida solamente por personas autorizadas. ¿Sí? Entonces, la acción, esto refuerza la tesis de Dona, según la cual la acción atenta contra la seguridad. Porque si hay un sujeto activo que revela, por ejemplo, que tenemos cierta cantidad de armamento guardado en cierto lugar y no queremos que una potencia extranjera se entere de esto, si el sujeto activo revela ese secreto, está vulnerando la seguridad de la nación. ¿Sí? Imagínense esto, cuán gravoso sería en un contexto de guerra. ¿Sí? Ojo que esto también, según mi entender, podría ser una de las acciones típicas de unirse. ¿Se acuerdan? Unirse es también ayudar de alguna manera. ¿Sí? Entonces ahí habría que ver qué tipo de concursos se celebran entre estas dos acciones. ¿Sí? Si revelar un secreto queda subsumido dentro de esto, o bien podría entenderse como una forma de unirse brindando información o un apoyo bélico a la potencia extranjera. ¿Sí? Habría que ver cómo conjugamos estos dos tipos penales. Mati, ¿vas bien? ¿Entendés esta discusión que se puede llegar a brindar? Bien, sigo. El bien jurídico, entonces, es la seguridad nacional. Es la seguridad de la nación. Algunos dicen que es la seguridad exterior, reduciendo el bien jurídico protegido. Yo entiendo, al igual que Don y la mayoría de la doctrina, que habla de seguridad de la nación.
no a la seguridad exterior de la nación. Porque puede ser una seguridad interna, o sea, yo puedo tener cierta cantidad de recursos bélicos destinados a la protección de la nación, que no quiero que nadie se entere, y viene un sujeto y los revela. ¿Sí? Que no necesariamente hagan al caudal bélico de invasión de la nación argentina, sino de defensa de la nación argentina. ¿Sí? Bueno, ¿qué significa la acción de revelar? Implica descubrirlo o manifestarlo a personas que no deben entrar en su conocimiento. Entonces, esto significa que el sujeto activo solamente puede ser aquel que está obligado a guardar el secreto. ¿Sí? O bien, dice la doctrina, cualquier persona que haya entrado en su conocimiento, o sea, que tome conocimiento del secreto, ¿sí? Mientras que el dato siga siendo secreto. ¿Sí? O sea, yo me entero de algo que es un secreto, yo no lo tengo que revelar. ¿Entienden esta cuestión? Bien, seguimos. Hay otra parte de la norma, esperen que la voy a leer de vuelta a la norma, porque me parece que es, en la misma pena incurrirá el que obtuviere revelación del secreto. ¿Qué significa esto de obtener revelación del secreto? Moreno dice que no es posible el hecho de recibir una confidencia, que el hecho de recibir una confidencia convierta al que ha sido objeto de la misma en un delincuente. O sea, lo que dice es, si yo me entero de algo, no me pueden a mí convertir en un delincuente por el hecho de haberme enterado de un secreto. ¿Sí? Que es lo que básicamente reprime la norma penal. Lo que incrimina la ley es el espionaje. Es decir, castiga no solo al que reveló el secreto, sino al que lo obtuvo la revelación que se ha procurado. ¿Entienden esto? Sigo. No lo entiendo. En otras palabras, y continuando con el mismo autor, que esto es Dona y Moreno, se podría concluir que lo que hay que tener en cuenta es que el espía actúa sobre los funcionarios públicos y militares con el fin de conseguir datos y secretos y valiéndose de cualquier medio, aun de la culpa de quien está obligado a guardar el secreto. Dadín explica que se trata de un supuesto de codelincuencia necesaria. ¿Codelincuencia necesaria de qué? De el que se entera, o sea, el que revela el secreto y del que se entera del secreto. ¿Sí? Pero bueno, acá la parte de la doctrina dice que yo, por el solo hecho de enterarme de la existencia de ese secreto, no me pueden convertir en un delincuente. Pero lo cierto es que mucha parte de la doctrina dice que lo que se está tratando de evitar es una acción de espía, de espionaje. Que yo me entero de un secreto, o sea, utilizo de alguna forma, algún ardid, algún engaño, sin entrar en temas de estafa, pero algún ardid, algún engaño, inclusive la culpa de quien debe guardar el secreto, yo logro extraerle ese secreto. Y ya soy poseedor de ese secreto. Por lo tanto, como poseedor de ese secreto, es lo que llaman espionaje, soy merecedor de la sanción penal. Después acá, en el medio de la norma, hay una remisión a que algo así que dice ultraje a los símbolos nacionales o emblemas de una provincia argentina. La acción consiste en agraviar, humillar, por cualquier medio a los objetos enumerados por la norma. Se trata de un delito común y solo será típica si se realiza en un lugar público, ya, o que siendo privado pueda ser advertido por cualquier persona. Si me preguntan a mí, no entiendo por qué el legislador puso esta acción dentro de los delitos de traición a la patria. Porque yo no veo de ninguna manera que esté afectado el bien jurídico protegido general, que era la seguridad de la nación, que eran las relaciones exteriores de la nación, cuando una persona ultraja la bandera. ¿Sí? El legislador, con una pésima técnica legislativa, puso este párrafo en el medio del artículo 221. Pero la acción está, y yo se las tengo que explicar. Lo que es importante es esto, de que se trata de un delito común y que tiene que ser realizado en un lugar público. ¿Por qué? Porque las acciones privadas que de ningún modo ofendan al orden y a la moral religiosa, no me acuerdo bien qué dice el artículo 19, quedarán exentos los magistrados. Yo en mi casa quiero prender fuego a la bandera, es un problema mío. Ahora, si yo la bandera la prendo fuego en una plaza a la vista de un montón de personas, yo estaría inmerso dentro de la figura del 221. ¿Entienden esto? Sí, creo que pasó en un recital, no me acuerdo de quién. Que ¿Cómo? usó la bandera como. Que me acuerdo que una vez pasó en un recital, no me acuerdo de quién, de qué cantante,
que creo que había usado la bandera como para limpiar el escenario, no sé qué, y lo acusaron de eso. ¿No fue Axl Rose? No me acuerdo, sé que era algún yankee, pero Sí, sí, me parece que fue Axl Rose el que hizo algo con la bandera argentina. Que públicamente no sé si la pisó o algo por el estilo, no sé bien lo que hizo, que en cierta forma humilló a la bandera argentina en un acto público. No sé si se armó una causa penal. Yo ahí veo el tipo penal, lo veo claramente, porque yo estoy trabajando un símbolo nacional enfrente de un montón de personas. Justin Bieber barrió con la bandera, me dice Marcos Romero. No sabía, no escucho Justin Bieber, por suerte. ese era, Justin Bieber. Bueno, yo, mirá, esto habla de mi edad, no yo estoy hablando de Guns N' Roses, estoy hablando ya de una década quemada, básicamente. Pero bueno, Dona sostiene que el lugar sistemático donde se ha colocado este tipo penal no se entiende. ¿Sí? Y tampoco cree él, esto es discutible lo que voy a decir ahora, que los símbolos patrios merezcan protección penal. Eso lo dice Dona. Yo no tengo postura tomada. Yo creo que los símbolos patrios deberían tener cierta protección. Por cierta, de alguna manera, cierta empatía con lo nacional. Pero bueno, esto es discutible. ¿Sí? Yo creo que sí, prender la bandera, o escupir la bandera, o barrer, como hizo Justin Bieber, el piso con la bandera argentina, de algún modo ofende al sentimiento patrio. No sé, busquémosle un nombre al bien jurídico protegido. Lo cierto es que en esto tiene razón Dona, no se entiende por qué dentro de este capítulo está metido este punto dentro del esquema normativo. ¿Sí? Artículo 223. Será reprimido con prisión de 1 año e inhabilitación especial por el doble del tiempo el que por imprudencia o negligencia debe a conocer los secretos mencionados en el artículo precedente de los que se hallara en posesión en virtud de su empleo o su oficio. Primer tema, ya saquemos al dolo. En esta norma penal sacamos al dolo. Porque si hay dolo estaríamos inmersos en el artículo anterior. O sea, si hay una voluntad de revelar el secreto, estaríamos en el artículo 221, ya no en el 222. Por eso, Dadini y Gargulio dicen que es una infracción de un deber propio de una función. O sea, es un delito de infracción a un deber propio. Estamos frente a un delito especial. ¿Especial de qué? ¿Por qué? Porque son aquellos de que en virtud de su empleo o oficio tienen acceso a ese secreto. ¿Sí? Y la acción se comete por imprudencia o negligencia. ¿Sí? Como es una conducta imprudente, implica una infracción a un deber de cuidado que a su vez, ¿sí?, requiere un resultado no deseado por el autor, porque si el autor desea revelar desea revelar el secreto, estaríamos dentro de la figura anterior. ¿Entienden esto, no? Toda la figura anterior es dolosa, la figura que estamos hablando es una figura culposa. Para Dona, dice así Dona, el autor que se encuentra en posesión de un secreto lo da a conocer violando su deber de cuidado. De modo que entre la violación del deber de cuidado y el conocimiento por los terceros debe haber una relación causal directa. El delito, como todo delito culposo, se consuma cuando se produce resultado. Artículo 224. Será reprimido de 6 meses a 2 años el que indebidamente levantare planos de fortificación, buques, establecimientos, vías u otras obras militares o se introdujere con tal fin clandestina o engañosamente en dichos lugares cuando su acceso estuviere prohibido al público. ¿Cuál es la acción típica? Levantar planos. ¿Sí? Por eso, acá Dona habla de que sí, lo que se protege es la seguridad exterior de la nación argentina. ¿Por qué? Porque estas fortificaciones, buques, establecimientos, vías u otras obras militares supuestamente están programadas a los fines de defender a la nación. Entonces lo que estaría en riesgo acá no es la seguridad, como en la parte anterior que hablamos, sino
la seguridad exterior de la República. Las conductas son dos. La primera de ellas es la que se denomina espionaje real, la cual consiste en levantar, léase, obtener sin autorización, planos de uso militar. ¿Sí? Y la segunda acción es la de ingresar a lugares o zonas militares en forma subrepticia, o sea, en forma oculta, con el fin de levantar esos planos. ¿Sí? ¿Entienden las acciones? Una es levantar planos, que es lo que se llama espionaje real, y el otro es introducirme dentro de esos lugares con el fin específico de levantar planos sobre esos lugares. ¿Sí? Recuerden que la norma dice, os introdujere con tal fin. El tal, cuando hace referencia a tal fin, es el fin de levantar planos de fortificaciones, buques, establecimientos. ¿Sí? Pero la segunda no sería como la tentativa de la... No necesariamente. Les voy a explicar por qué. Porque una cosa es introducirme en un lugar con el fin de levantar los planos y otra cosa es levantar los planos. ¿Sí? Yo puedo desde afuera levantar planos, ¿sí? Porque es el que indebidamente levantar el plano de fortificación. O sea, yo puedo hacer un espionaje desde afuera del lugar, ¿sí? Y diferente es a que si yo me introduzco con el fin de... ¿Entendés la diferencia, Estefanía? Sí, sí. Pero son dos acciones que básicamente están relacionadas entre sí. En esto sí tenés razón, Estefanía. Están relacionadas entre sí. Yo lo que te diría es que no puedo cometer la acción de con tal fin sin haberme introducido. ¿Introducido está bien dicho? Sí, creo que sí. Es un tipo doloso, por supuesto. No como la figura anterior, que es una figura culposa. Es un tipo doloso que requiere la voluntad de levantar los planos o introducirme en un lugar que no está abierto al público. Este es un requisito del tipo, ¿sí? Que no esté abierto al público en general. Lo dice expresamente la norma, no se lo olviden esto, porque la norma dice cuando su acceso estuviera prohibido al público. Si está abierto al público y yo levanto un plano, lo estoy cometiendo la primera de las acciones. Si está prohibido al público, estoy cometiendo la segunda de las acciones. ¿Sí? Vamos con el artículo 225. Será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años al que, encargado por el gobierno argentino de una negociación con un Estado extranjero, lo condujere de modo perjudicial para la nación, apartándose de las instrucciones. Bueno, acá el bien jurídico claramente es la paz y la dignidad de la nación y la seguridad de la república. Paren que tengo dos mensajes. Los voy a leer, porque no sé. Ah, ya estoy libre de bardeo. $225. La acción se perfecciona cuando el Estado argentino instruye a una persona para que realice negociaciones con otro Estado y esta persona se aparta de los lineamientos recibidos ocasionando un perjuicio a la nación. O sea, es necesario que la persona tenga una indicación clara de lo que tiene que hacer en relación con la otra nación, se aparta de eso y al resultado de su apartamiento se produce un perjuicio. ¿Sí? Lo puede cometer, para cierta parte de la doctrina lo puede cometer cualquier persona. Pero para Dona dice que este es un delito especial propio, ya que el autor, y solamente el autor, debe estar encargado por el gobierno argentino para negociar y además se le debe haber dado instrucciones para hacerlo de la que no pueda apartarse. ¿Sí? O sea, una parte de la doctrina dice que este lo puede cometer cualquier persona. Yo no estoy muy de acuerdo con esto. Me parece que está más acertado Dona cuando dice que no lo puede cometer cualquier persona. Lo puede cometer la persona al cual el Estado argentino le encargó entablar negociaciones con otra nación. Y lo hace de modo tal que se aleja de las instrucciones impartidas y de modo tal que resulte perjuicio. ¿Sí? ¿Estamos bien, Matías? ¿Vamos bien? Aguirre Ovario dice que se trata de un delito de imposible cumplimiento. Porque dice que el encargado de las negociaciones siempre termina siendo dirigido por el presidente de la nación.
Yo no entiendo muy bien por qué dice esto. Porque el presidente de la Nación puede haber puesto a Matías como encargado de llevar adelante las negociaciones con Brasil, por ejemplo, como hablábamos en la clase anterior, y Matías, en vez de cumplir las instrucciones específicas, termina haciendo cualquier otra cosa que le termina perjudicando. ¿Sí? Pero bueno, yo se lo tengo que decir porque es un autor muy reconocido. Y además lo cita Dona para decir esto. Se trata de un delito doloso solo compatible con el dolo directo que se consuma con el perjuicio efectivo, con lo cual se admite la posibilidad de la tentativa. Después hay una ley que yo les voy a decir que la lean, ¿sí? No la vamos a analizar artículo por artículo, que es la ley la 13985. Que es la denominada Ley de Seguridad de la Nación, que incorpora diversos tipos penales, como de sabotaje y espionaje. La ley fue sancionada en el 1950 y sufrió diversas modificaciones. Acá sí, el bien jurídico que protege la ley en su integridad, sí, es la seguridad externa de la nación. Solamente les voy a decir, no quiero leer la ley para no perder tiempo, para no solo perder tiempo, pero solamente les voy a decir lo siguiente. Que para parte de los artículos, para cierta parte de esta ley, lo que es necesario es que la Argentina no se encuentre en tiempo de guerra. Porque si la Argentina está dentro de tiempo de guerra, se torna operativo el artículo 214 y siguientes del Código Penal. ¿Se acuerdan que era necesario el estado de guerra? ¿Se acuerdan eso? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que el 214 requería sí o sí que la Argentina esté en tiempo de guerra? O sea, que haya una acción bélica de una Argentina contra otra nación, sea que esté declarada formalmente o solamente haya actos hostiles entre las dos naciones. Esta ley se aplica siempre y cuando no estemos en tiempo de guerra. Y esta ley protege secretos de naturaleza política, social, militar o económica. Que estos secretos hacen o conciernen a la seguridad, defensa o relaciones exteriores de la nación. Siguiendo la línea de Arguglio, ¿sí? Corresponde decir que hay que delimitar el concepto de secreto como todo aquello que de manera intencionada se mantiene oculto o reservado, que es la misma definición que vimos hoy cuando hablamos de revelar los secretos. Bueno, yo con esto creo que la clase está por terminada. Lean esa ley, no creo que yo pregunte sobre esa ley, pero léanla. Lean especialmente las acciones de espionaje y de sabotaje. Yo si quieren les doy una definición de sabotaje como para que lo tengan. La doctrina dice que hay dos tipos de sabotajes, el sabotaje impropio y el sabotaje en sentido regular. El sabotaje impropio se requiere que la Argentina esté en tiempo de paz. Implica 4 acciones. Desorganizar, o sea, el sabotaje de la Argentina sería esto, ¿no? Destruir, deteriorar o inutilizar. ¿Sí? Acá hay una cuestión de, es tan amplio el tipo penal que podría entenderse que es violatorio del principio de legalidad. Una cuestión a la cual no me voy a meter en esta clase. ¿Sí? En cambio, el sabotaje en sentido concreto, la principal diferencia con lo que hay es que no se pone en riesgo solamente la paz interior del país, sino también la seguridad exterior, que puede verse afectado por las intromisiones descritas por parte de estados extranjeros que impidan el normal desarrollo militar, económico o financiero. ¿Sí? Todo lo que les estoy diciendo ahora va a cobrar mayor sentido cuando ustedes lean la ley. ¿Sí? Que les voy a repetir el número de la ley para que lo tengan en claro. La ley es la ley 13, la tengo por acá, 13985. Con esto, y siendo fiel a lo que yo decía de no excederme en la hora de la clase, voy a dar por terminada la clase. Lo que les pido es, ¿tienen alguna duda con relación al 214 y siguientes de lo que vimos en la clase pasada, lo que vimos ahora? Yo te quiero hacer una consulta. La que quieras. No entiendo muy bien,
capaz que es una pavada, pero no entiendo bien por qué en el artículo 222 es un delito común, porque habla de determinados secretos que tienen determinadas personas. Sí. ¿Y por qué no es Alguna parte de especial? la doctrina habla de que es un delito común, ¿eh? Para que lo estoy buscando, vamos a leer el artículo. Dice, será reprimido el que relevare secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad o a los medios o a la defensa de las relaciones exteriores. Espera que voy a buscar. O sea, tu pregunta es, ¿por qué es un tipo común? Porque, sí, es un tipo común porque la acción la puede cometer cualquiera, que es revelar un secreto. Lo que podría cuestionarse, y acá yo estoy en lo que vos decís, Mara, es que obviamente lo puede cometer solamente la persona que posee el secreto, ¿sí? Pero esa persona que posee el secreto, más allá de la cualidad de poseer el secreto, no tiene ninguna característica particular. No requiere ser funcionario público, por ejemplo. ¿Sí? Puede ser un empleado común que tiene acceso al secreto. Vos podrías decir, y quizás yo estoy de acuerdo con vos, que en realidad la norma presupone un tipo especial de autor que es el que tenga el conocimiento del secreto. Pero bueno, esto de la doctrina está discutido. ¿Sí? Muchos dicen que es un tipo común y muchos pueden estar de tu lado, Mara, creo que me estás convenciendo, de que en realidad es un tipo que requiere que sea un sujeto que tenga conocimiento específico de eso. Lo que no estoy seguro es que tenga que tener una característica especial del sujeto en sí. ¿Sí? O sea, puede ser cualquiera. ¿Alguna otra duda? Con ese artículo, pero en la parte de los símbolos patrios, Sí. ¿hay algún concepto objetivo de ultrajar? No, Mm. no. Espérame, que voy a leértelo de acá. A ver si encuentro algo. Agraviar, humillar por cualquier medio los objetos enumerados por la norma. Lo que te acabo de decir es tan vago como la palabra Sí. humillar misma. ¿Me entendés? ¿Qué significa humillar? ¿Qué significa ultrajar? Sí, porque recuerdo que se discutía hace varios meses conflictos, pero más que nada por opiniones políticas. Por ejemplo, cuando el Congreso utilizó una versión alternativa del himno nacional que a algunos les ofendió, entonces quería saber si hay algún concepto objetivo porque es un tema No, polémico. no. Pero bueno, esto es como el artículo 119, gravemente ultrajante. ¿Qué significa gravemente ultrajante? ¿Sí? O sea, tendremos que dar una definición contextualizada dentro de un caso, diciendo, bueno, prendió fuego la bandera, la escupió, esta acción es ultrajante con relación al símbolo patrio, humilló a la bandera. Pero bueno, volvemos a definiciones que son tan vagas como ultrajar. ¿Qué significa humillar a un símbolo patrio? Sí, barrer el piso con la bandera yo creo que sí, pero esta es mi opinión subjetiva. Yo creo que barrer el piso con la bandera argentina es de una manera ultrajar el símbolo patrio. Pero esta es la opinión de Sebastián, que el otro día, no, eso ni siquiera supera el umbral mínimo del principio de significancia, por lo tanto eso no puede ser considerado a los fines del 222. ¿Sí? Pero técnicamente yo no encontré, en el reglamento de la doctrina aquí, no encontré ningún concepto que diga ultrajar 2 puntos. ¿Sí? Encontré frases como la que te veía decir, humillar, agraviar, que son tan vagos como la palabra ultrajar. Lo que sí te tiene que quedar claro, Ulises, que no se entiende por qué el legislador puso ese párrafo dentro de los delitos contra la seguridad de la nación. No se entiende. No hay relación entre unirse como máxima, unirse a las filas bélicas del enemigo con prender fuego a la bandera. No hay ninguna relación. Habla de dos cosas distintas. Habla de dos cosas distintas. En ese sentido, Dona tiene razón, diciendo, no se entiende por qué está acá. Igual Dona da un paso más allá, que dice que los símbolos patrios no requieren protección penal. Con lo cual yo no sé si estoy tan de acuerdo. Porque si el honor, por ejemplo, requiere protección penal, ¿por qué no los símbolos patrios? Sí, yo entiendo que es muy subjetivo esto, qué significa para cada uno el símbolo patrio, como es muy subjetivo qué significa para cada uno el honor. Pero bueno, el legislador de alguna manera debe proteger el símbolo patrio. Al menos simbólicamente, después de última en los casos concretos, se podrá aplicar el principio de significancia, el principio de violación a la legalidad formal de la ley penal,
al principio de legalidad. Pero bueno, yo creo que en términos generales el legislador debería, no en esta norma, no en este lugar del Código Penal, quizás por una ley aparte, como hizo con la ley de seguridad, proteger de alguna manera los símbolos patrios. Lorena, ibas a hacer una pregunta. ¿No? Me entendí mal el gesto de la cara, esto es raro. Bueno, ¿no tienen más preguntas? ¿No? Mara. El parcial, sí, el parcial, ¿cómo va a ser? Hay que preparar un tema. Yo digo cómo se tomaron los exámenes anteriores desde hace por lo menos 8 años. Se elige un tema, se explayan sobre el tema. Si el tema está bien, pasan a una segunda sección, que es que hacemos una pregunta sobre algún otro tema, y si está todo bien, te vas. Aprobada. Ahora, elijan bien el tema. ¿Sí? Si van a hablar del 214, sepan por lo menos que requiere estado de guerra. No me vengan a chamullar con otra cosa. O sea, el tema que elijan, sépanlo. Lo suficiente como para poder dar una exposición de 5 o 10 minutos sobre el tema, una exposición sólida, con argumentos, con doctrina, con posiciones jurisprudenciales, o por lo menos con el libro de Alexis leído. Y acá me pregunta la pregunta del millón: ¿cuál sería un buen tema para dar? El que mejor te salga, Estefanía. Buscá el que mejor te salga. El que mejor, primero el que capte tu atención. Esto es lo que yo siempre recomendé. El que capte tu atención. Buscá un tema que te guste, cosa que al momento de prepararlo te veas motivado, más allá del examen, a entender sobre el tema que estás leyendo. Si te gustan los delitos de estafa, ponerte a leer sobre el delito de estafa, que te va a ser más motivador que tener que hacerlo por obligación solamente para probar el examen. Primero busquen un delito, un tipo penal que le llame la atención. En segundo lugar, entiendan que está Alexis y Néstor, que son los docentes más renombrados de la cátedra. Los temas de ellos por lo general son temas que tienen cierta prevalencia. Lo que no significa que no puedan estudiar ninguno de los temas que da Fede, que doy yo, que da Gastón. Pero cualquiera de los temas que elijan los tienen que saber bien, porque es el paso inicial a poder pasar a la segunda parte, que es que vamos a hacer una pregunta sobre cualquier otro tema. Las preguntas por lo general no son mala leche. No son preguntas mala leche. Pero bueno, tienen que saber todo lo que se dio. Todo lo que se dio es todo lo que se dio, porque se puede preguntar sobre lo que se dio cualquier cosa en cualquier momento. ¿Sí? Si eligen, por ejemplo, este tema, sepan que se les va a preguntar la diferencia que hay entre cuándo es la conspiración y cuándo no hay conspiración. Esa es una pregunta que yo hago por lo general, y me lo tienen que saber diferenciar. Cuándo se atenúa la pena, eso me lo tienen que saber. O sea, si van a explicar este tema, tienen que hacer una lectura a conciencia y acabada. Sobre todos los temas, pero sobre el tema que van a explicar, tienen que tener un conocimiento más acabado. ¿Alguna otra duda que no sea con relación al parcial? Mabel, que te silenciaste. No, ninguna. Bueno, entonces yo los dejo, estoy dentro de mis 45 o 50 minutos. Como alumno de la especialización sufrí clases de 4 horas. Así que bueno, los dejo. Yo no sé si los vuelvo a ver porque tengo que arreglar con Gastón y con Fede. Gastón, por lo que me dijeron, no dio clases todavía, o sea que tiene que dar un montón de temas. Mañana les va a dar Fede, no sé qué temas les va a dar, pero les va a dar Fede. Y si yo puedo y Gastón no requiere, los veré con algún tema que ya no sé, que no tenga nada que ver con este, la semana que viene o la próxima. ¿Listo? Listo. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego, chau, chau.